Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Les invito a que tomen su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Romanos o epístola a los Romanos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 25. Le repito una vez más, la carta a los Romanos, su capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 25. Gloria al Señor, Dios es bueno, gloria al Señor. Sí, amén. Aleluya. Bien. Le doy lectura y usted me sigue con su vista. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es buena, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das para escuchar tu palabra. Cada uno ha hecho el esfuerzo por venir a este lugar. Yo te ruego que te manifiestes. Háblanos. Edifícanos según tu misericordia. Por favor, te lo ruego. Una sola palabra tuya basta para llenar nuestro corazón. Edifícanos. Por favor, que se haga entendible este mensaje. No es mis fuerzas, no es mi entendimiento, no es mi inteligencia. Eres tú el que hace posible todas las cosas. Manifiéstate pues a mis hermanos, a los que escuchan, a los que ven esta repetición. Manifiéstate a ellos, y como siempre te he pedido, por favor, que esta palabra sea recordado en el momento más necesario. Creo que lo haces. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Ocupen su lugar, siéntense por favor. Un saludo para cada uno de ustedes. Es para nosotros una bendición estar aquí con ustedes. Yo sé que todos batallamos para llegar, lo sé, pero llegamos con gozo y con alegría. Así que un saludo, hermanos, un saludo para ustedes, un saludo para los que nos ven y un saludo para los que ven la repetición. El tema de hoy, hermano, en sí, realmente tiene muchos temas. Por ejemplo, uno de los temas, o el tema que yo le estoy poniendo es el pecado que mora en mí. Ese es el tema que le estoy poniendo. Por ejemplo, otros temas serían miserable de mí. Ese sería otro tema. Otro de los temas sería una lucha interna. Y es que este capítulo
es lo que el apóstol Pablo está tratando, de una lucha interna. De una lucha interna que cada uno de nosotros está viviendo. Pero antes de entrar al mensaje, déjenme decirle algo. En ninguna parte de la Escritura hay una concesión o hay una indulgencia para que la gente pueda pecar. Es decir, ¿cuántas veces podemos leer este pasaje y justificar lo malo que hacemos? Cuando yo vine al Señor, cuando el Señor me salvó, yo me justificaba mucho en estos pasajes de la Escritura. Porque pensaba y decía, bueno, si el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, está batallando, porque aquí dice, miserable de mí, y ese juego de palabras, no sé si usted lo oyó, lo comprendió, ese juego de palabras como que da a entender eso. Dice, porque en mí está querer hacer el bien, en mí. Pero hay una ley que me arrastra, esa es la ley de mi carne y me lleva a hacer lo malo y así apruebo que la ley es buena. Y uno se queda así, o sea que es normal que la gente peque, es normal que el creyente flaquee, es normal. Bueno, por eso estoy diciendo estoy como introducción sobre esto, le estoy diciendo. En la Biblia no existe ninguna concesión ni ninguna justificación para el mal. Lo repito, no lo hay. No lo existe. Es que yo soy muy flaco en esto, yo soy muy débil en esto y por eso estoy cayendo. La Biblia no está justificando eso. Tampoco da a entender lo siguiente, porque aquí dice, si no conociera la ley de no codiciarás, pues entonces no iba yo a codiciar. Entonces algunos dicen, pues para no meterme en problemas, yo mejor ni leo la Biblia, ¿verdad? Es que si leo la Biblia, ya voy a saber más. Y entonces me va a provocar a hacer lo malo. O sea, ¿cómo? Otros más dicen, es que no me quiero ni bautizar, no me quiero ni meter a la iglesia porque, como dice la Escritura, ¿verdad? Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso yo no sé lo bueno. ¿Cómo va a tener esa mentalidad? Ninguno de esos aspectos es. Ninguno. Antes bien, el Señor nos invita y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario estar estudiando, es necesario estar investigando, es necesario conocerlo. No hay una justificación, repito. La introducción es bastante amplia. El apóstol Pablo describe su lucha interna, que desea obedecer a Dios, pero la naturaleza pecaminosa lo lleva a hacer siempre lo malo o lo contrario, creando un conflicto que refleja, escuche, la experiencia de todo creyente, y no me va a decir que no. La conclusión del apóstol Pablo es clara y poderosa. La ley no puede salvar a nadie, solo puede mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo más adelante en Gálatas dice lo siguiente, que la ley ha sido nuestro ayo. El otro día le explicaba qué es un ayo. Un ayo es como una nana, pero bueno, no es una nana, sino un hombre. O sea, no una mujer, sino un hombre que está detrás de una persona. Supongamos que el hermano Andrés, ¿va? Es uno de los pesados por aquí. Me refiero al dinero, no otra cosa. Que él tiene harto dinero, ¿no? Y entonces contrata pues a alguien, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Desde ahora en adelante te vas a hacer cargo de mi hijo o de mi hija, te vas a hacer cargo. Tú lo vas a llevar a la escuela, tú lo vas a alimentar, tú lo vas a cuidar. Y si le pasa algo, pagas con tu vida. Oiga, qué cosa. Aquel ayo, o sea, aquella persona, no era un guardaespaldas, no lo era. Aquel ayo tenía que cuidarlo, tenía que alimentarlo, tenía que proveerlo, tenía que llevar a la escuela, hasta que sea
Ya adulto, ahora sí, ya lo traje, ya lo cuidé durante todos estos años. Bien, ya no eres ayo, es decir, lo guiaste, lo cuidaste, lo protegiste. Ahora bien, la ley, mis amados hermanos, es como un ayo, es decir, solamente nos está guiando. ¿Hacia dónde cree usted que la ley nos guía? A Jesús. Durante el tiempo ha cuidado el pueblo, lo ha guardado y solamente lo ha guiado a Cristo Jesús. Es un ayo, es decir, alguien que lo ha estado cuidando. Entonces, la victoria sobre el pecado se encuentra en Cristo y en la vida guiada por el poder del Espíritu Santo que se desarrolla en el siguiente capítulo, ofreciendo esperanza y redención. Escuchen, para muchos, pecar, el capítulo 7 les sirve como justificación. Y yo he tenido a muchas personas que me han consultado, hermano, mire aquí el apóstol Pablo, le digo, sí, pero usted no ha leído el capítulo 8. O sea, el capítulo 7 dice que hay una lucha interna, ¿sí me explico? Pero el capítulo 8, ¿cómo comienza? Ahora pues, ¿cómo comienza el capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, para los que ¿qué? Para los que ¿qué? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, entonces ¿dónde queda el capítulo 7? Quiero que piensen sobre lo que estamos leyendo. Entonces, ¿dónde queda el capítulo 7? Después de todo, toda la Biblia es inspirada. No podemos omitir el capítulo 7, pero si yo me quiero refugiar o solo me quiero quedar en el capítulo 7, no es posible. No es posible tener a un niño de la misma edad. Oh, sí, yo sé, yo entiendo. Los papás, sobre todo las mamás, no quieren que su niño crezca. Yo lo sé. Hasta le cantan, por favor, ya no crezcas más. No, yo sí le canto, ojalá y crezca rápido. Porque yo sí quiero que crezcas rápido, que no crezcas más. No, y otro decía, no, es que de qué tanto le... Mira, este chaparrito, es que le cantaban mucho, por favor, no crezcas más. No te puedes quedar en el capítulo 7. Tenemos que avanzar. Y el versículo 8 es una clave para entender lo anterior. Lo que estoy hablando es una lucha que todo creyente pasa. Repito, a no ser que solo esté hablando de mí mismo, pero yo creo que todos estamos pasando por esto. Estos verbos que están descritos, o sea, aquí entra la enseñanza de la escuela. Esto va añadido con lo que en la escuela nos enseñan acerca de los verbos, acerca de los enunciados. Y no vaya a pensar usted que yo soy un maestro en eso, porque no lo soy. O sea, no. Aquí están nuestros hermanos que son capacitados para eso. Pero aquí entra la importancia incluso de los puntos, las comas, los acentos, para que podamos comprender lo que dice. Ahora, aquí en la Escritura, en estos verbos descritos en la Biblia, están descritos en el tiempo pasado. En esta semana, Abel estaba aprendiendo unos verbos. ¿Cómo se llaman? Imperativos. No, sí, imperativos, pero los otros, se me olvidan los otros verbos que aprendió Abel en esta semana. Y estábamos repasando eso, que son unos verbos neutros, que no eran ni pasado ni presente, sino eran verbos. Luego hablamos sobre eso. Bien, entonces, aquí entra la importancia de los verbos. Escucho otra vez. Los verbos descritos en este capítulo están descritos en el tiempo pasado. Ahora, le voy a decir más despacio para que usted pueda comprender. Desde el versículo 14 hasta el versículo 25, estos versículos están, bueno, no sé si quisiera usted anotarlo, bueno, si quisiera usted, porque ahorita le voy a decir varias veces y usted va a decir, creo que el hermano nos está reburujando, ¿verdad? Para los que no saben, este verbo de reburujando quiere decir me estoy confundiendo o revolviendo. Sí, porque nos están viendo en otro lugar y van a decir que es reburujar, ¿verdad? Cuando yo escuché por primera vez esa frase pensé que querían volar.
Bueno, estos verbos están descritos en tiempo pasado, ya que el apóstol Pablo está describiendo su vida en el pasado. Versículo 14 al verso 25, estos versículos están en el verbo presente. Repito otra vez, versículo 14 al versículo 25, en estos versículos el apóstol Pablo está hablando o está describiendo su vida actual. Del versículo 7 al versículo 13, repito, del versículo 7 al versículo 13, encontramos a un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer a Dios y que es un esclavo del pecado. Repito, versículo 7 al versículo 13, encontramos a un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer a Dios y que es un esclavo del pecado. Del versículo 14 al versículo 25 encontramos a un cristiano que está luchando contra el pecado que mora en él, pero que había sido libertado de su dominio. Encontramos a un cristiano que desea obedecer, pero que tiene una gran lucha. Ahí está la gran diferencia. Versículo 7 al versículo 13 encontramos a un incrédulo que está inmerso en una lucha o en una guerra que de ninguna manera puede ganar. Repito otra vez, versículo 7 al versículo 13, encontramos a un incrédulo que está inmerso en una lucha, en una guerra que de ninguna manera puede ganar. Lo que le voy a decir ahora lo va a sorprender. Versículo 14 hasta el versículo 25, encontramos a un cristiano que está inmerso también en la misma guerra que de ninguna manera puede perder. Ay, ¿cómo? Ya seguro se queda así. Sí, del versículo 7 al versículo 13 encontramos a un incrédulo que de ninguna manera puede ganar. Pero del versículo 14 al versículo 25 encontramos a un cristiano que también está inmerso en la misma guerra que de ninguna manera puede perder. Y esa es la diferencia y ese es el punto. Todavía no entro en el mensaje. Pero no es, mis amados hermanos, no vaya a pensar, o no es de que ya nos convertimos y pasamos de una guerra a la paz, sino más bien que seguimos en la misma guerra, en la misma lucha. Y como nota especial le digo esto, en estos pasajes el apóstol Pablo nos muestra el por qué seguimos en esa guerra. Si ya hemos sido libertados del pecado, ¿por qué seguimos en esa misma guerra? Bueno, pues estos pasajes nos están diciendo el por qué, pero debemos prepararnos, y este es el sermón, o este es el corazón del mensaje. Pero debemos prepararnos para pelear una guerra hasta el día de nuestra muerte. Escuchen, en el poder del Espíritu Santo y no descansando en nuestras propias fuerzas para obedecer la ley de Dios. Usted y yo tenemos que asearnos de esa mentalidad. Desde que venimos al Señor existe una guerra en el interior y debemos armarnos, debemos prepararnos para esa guerra hasta el día de nuestra muerte. Lamentablemente conocí a mucha gente que estando al borde de la muerte empezaron a pensar en cosas vanas, en cosas... Y me sorprendió porque yo decía, pero ¿cómo puede estar pensando en algo mundano, pecado, no sé, si ya está al borde de la muerte? Otro caso me pasó de cierto hermano que estaba fiel y estando al borde de la muerte empezó a maldecir. O sea, ya estaba muriendo y empezó a maldecir y uno se queda. Usted y yo debemos hacernos de ese pensamiento que desde que el día que nos convertimos al Señor, siempre vamos a tener una guerra hasta la muerte.
no vaya a pensar, no, pues ya se acabó. Por eso le dije desde que llegamos aquí, siempre estamos batallando para llegar aquí. ¿Por qué será? O alguien dijo, no, pues estaba yo desocupado, no tenía nada que hacer, pues ya me vine al culto, ¿verdad? Exacto. Entonces, si esto lo relacionamos con lo que dice Efesios capítulo 6, encontraremos que nuestra guerra no es sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y yo le he dicho a mis hijos, y le digo a los hermanos también, que lo que el diablo quiere es hacerte desviar de una forma o de otra. Es un odio tan terrible hacia la humanidad que se los quiere llevar a todos a como dé lugar, y depende de usted o depende de mí dejarlos. Amén. Nada de que, pues es que el hermano tuvo la culpa, el hermano Paco, el hermano Andrés, todos ellos tuvieron la culpa. No, la responsabilidad de cada uno es guardar nuestra salvación y de pelear la buena batalla. Gloria a Dios. Si la lucha no es contra mí, ni contra ningún otro hermano. Bueno, veo que se está poniendo un poco serio, pero le seguimos mejor. Entonces, estamos en una pelea o en una guerra. Por favor, hermano, por favor, no la pelees en tus propias fuerzas. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. De ahí la importancia de estar orando. Usted y yo decidimos cuando venimos a orar. Usted y yo decidimos. Escuche. Yo decido estar orando, Señor, dame riqueza, suple mi necesidad, porque realmente lo necesito, y seguramente que aquí habrán muchos que sí lo necesitan. Señor, suple mi necesidad, suple mi necesidad. Depende de mí estar orando y derramando mis lágrimas por pedir que Dios supla la necesidad, o decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame la fuerza suficiente. Yo sé que tú te vas a encargar de mis necesidades, yo sé que tú eres poderoso para suplir mis necesidades, pero te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo. Le digo que si usted es lleno del Espíritu Santo, mi hermano, no habrá arma que lo derriba, no habrá nada que lo tome, estará firme. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si estamos sobre las puras necesidades, usted va a ser suplido por las necesidades, pero ¿y su vida espiritual? Yo le recomiendo entonces, por favor, hermano, no pelee sus luchas con sus propias fuerzas. Deje que el Señor tome el control, deje que el Señor tome el mando. Este es el desarrollo del mensaje. Hay 5 puntos, pero por lo menos 3. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Primero, el apóstol Pablo nos dice acerca de la ley. Segundo, lo que Pablo nos dice acerca de sí mismo. Y tercero, lo que Pablo nos dice de cómo podemos ser librados de esta lucha. Y antes de comenzar sobre este sermón, quiero decirles algo más. La ley de Dios en sí misma no puede salvar, ni puede santificar. Escuchen otra vez. La ley de Dios en sí misma no puede salvar ni puede santificar a nadie. No porque haya un problema en la ley, no lo hay, sino porque aún nosotros los cristianos tenemos un problema. Y es pues precisamente lo que el apóstol Pablo va a describirnos a continuación. Podríamos estar hablando en esta tarde, por ejemplo, los requisitos para vencer la carne. Podría estar hablando técnicas de cómo vencer a la carne. Podríamos estar hablando de todo eso, pero aquí lo más importante, mi hermano, es que usted y yo busquemos al Espíritu Santo, que nos va a ayudar verdaderamente a vencer la carne. Ahorita vamos a leer un pasaje más adelante donde el Señor dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero esta carne es débil. Primero, la ley revela el pecado, pero no la elimina. Repito, la ley revela el pecado, pero no la elimina. Es como cuando usted y yo nos paramos de frente en la mañana al espejo. ¿Usted se ha parado en el espejo en la mañana? No, dice, no, yo me asusto. Yo no, casi no me veo, porque me voy a espantar. Bueno, pero el espejo nos está revelando, incluso por aquí me dicen, es que tiene usted unas ojeras y ya me ando viendo en el espejo.
Aunque me vea en el espejo. ¿Acaso por verme en el espejo me los va a eliminar? ¿Me va a eliminar las ojeras? Va, ni las canas me va a eliminar. Se está viendo, el espejo está revelando, pero no la puede eliminar. De igual manera, la ley está revelando el pecado, pero no elimina el pecado. La ley de Dios no es mala, sino que nos muestra lo que es el pecado. Es como un espejo. Nos deja ver nuestra sociedad, pero no puede limpiarnos. Pablo usa el ejemplo del mandamiento, no codiciarás, explicando que sin la ley no nos daríamos cuenta de cuánto hemos pecado o cuánto pecado hay en nuestro corazón. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Y alguien que nos busque el Salmo 19:7. Es conocido el Salmo 19:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, no nos daríamos cuenta, dice no nos daríamos cuenta de cuánto pecado hay en nuestro corazón. Yo creo que lo que hace la ley es revelarnos que tanto le hemos fallado a Dios. Amén. Cuando venimos a Dios, de hecho, vivimos una vida sin Dios y todo nos parece normal. Pero cuando venimos al Señor nos damos cuenta que la vida que vivía yo era una vida miserable y me doy cuenta, Dios mío, cuánto te he ofendido, perdóname. Hoy en día esto se ve cuando alguien dice, yo soy una buena persona. Pero cuando compara su vida con la Biblia, se dan cuenta que han mentido, teniendo malos pensamientos. La ley saca a la luz la verdad. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón, reconociendo el pecado. Pero no nos quedemos ahí. Vamos buscando la gracia de Dios en Cristo Jesús. 2. El pecado usa la ley para engañarnos y esclavizarnos. Y aquí yo me quedé así sorprendido en este pasaje. ¿Cómo que busca esclavizarnos? ¿Cómo que la misma ley nos engaña? En realidad no es así, pero yo quiero que entienda. Vamos a leer el versículo 10. Romanos 7:10. Y luego nos vamos a 1 Corintios 15:56. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Note. ¿Cómo? Entonces, ¿la ley produce muerte? Entonces, ¿la ley produce muerte? ¿Qué dice usted? 1 Corintios 15:55. Sí lo leyó, ¿verdad? ¿No? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Cómo que el poder del pecado es la ley? O sea, ¿cómo? Bueno, el problema no es la ley, sino el pecado dentro de nosotros. El pecado toma la ley y la usa en nuestra contra. Por ejemplo, cuando nos dicen, no hagas esto, y de inmediato sentimos el deseo de hacerlo, como el ejemplo que le puse hace 8 días. No pisar el césped. ¿Y qué es lo que pasa? Crea en sí una sensación. Es lo mismo que para los niños, para los que tienen niños. Ay, Dios mío. Si usted le dice a los niños, no toquen esto, aquí lo voy a guardar, mira. No lo toques. El deseo de tocarlo aumenta en los niños. ¿No le ha pasado alguna vez? ¿O sí? No. Mira, y hasta le dice, aquí lo voy a dejar, mira. No, y si es una cajita con un moñito. Mira, no lo vayas a agarrar, aquí lo voy a dejar. ¿Quién lo tocó? Yo no fui, yo no sé. O al rato va a decir, oye,
¿qué tenías en esa cajita? Tenías, no tenías nada, ¿verdad? Estaba vacío. ¿Y cómo lo sabes? Es que ya lo abrí. Hay ese deseo. Ahora, del mismo modo para con los niños, ya dijimos eso, así funciona el pecado en nosotros. Lo prohibido nos atrae, mostrando nuestra naturaleza rebelde. Una naturaleza rebelde. No ignores la realidad del pecado en tu vida. Pide a Dios que transforme tu corazón para desear siempre lo que es bueno. Yo quiero pensar sobre esto, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. No sé si quiera leerme en otra versión, hermana, porque eso dice en esto pensad. Piensa siempre en lo bueno, dicho de otra manera. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Entonces sí nos equivocamos. Filipenses